Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente, este programa donde nos damos cita para hablar de nosotros mismos, pero también de nuestras relaciones, nuestra coexistencia y cómo podríamos tal vez tener mayores niveles de bienestar, qué herramienta está a la mano para poder gestionar nuestro bienestar o cómo nosotros podríamos ser un actor en el bienestar de otros. Hoy tenemos un programa apasionante y hablaremos de creatividad. Ustedes son esas personas que dicen, no, yo no nací creativo. Pues se equivocan, porque todos tenemos esa pieza incorporada en nuestro set de humanidad. Sin embargo, lamentablemente como que el sistema, la manera en que educamos, la forma en que hemos construido nuestra ruta laboral, va medio aniquilando la creatividad, a pesar de que es una herramienta central para los tiempos que vivimos. Por eso hablaremos de eso en el marco del colegio, pero también de la vida. Para eso estaremos con Evelyn Cordero, doctora en neurociencias y experta en aprendizaje. Pero además tendremos una profundización en la línea de las relaciones humanas y los límites. ¿Ustedes son buenos para conocer sus límites? ¿Cuán relevante es ese límite en las metas que se ponen? ¿Es como una condena o es como algo que tienen que vencer? Hablaremos de psicología positiva, esto y más en este capítulo que ahora comienza. Esto es como un sino del tiempo. Es una escena triste porque uno se despierta y ¿qué ve? El celular. Antes de dormir, lo mismo. Estamos en una conversación, se puso fome, el celular. Revisamos todo el tiempo el celular y cada interrupción nos puede tomar más de 25 minutos para poder recuperar la concentración. Esa es solo una de las consecuencias. Pero, ¿cómo podríamos aprender a tener una relación un poquitito más saludable con el aparato? Miranda Aspe se hizo esa pregunta y nos trae la siguiente nota. Estás descansando y decides revisar tu celular. Pagaste cuentas, respondiste al chat del colegio, publicaste una foto y hasta leíste las noticias. Pero ya pasó una hora y no recuerdas por qué lo tomaste en primer lugar. Todos nos hemos visto en esta situación, y es que el celular es mucho más que solo un dispositivo para comunicarse, se ha convertido en una extensión de nuestra identidad. Pero me parece importante igual este punto, en cómo no nos hemos sabido poner bien de acuerdo en qué tipo de usos le vamos a dar al celular. Y en este momento lo estamos usando para todo. Según el Barómetro del Bienestar Digital 2022, 75% de los chilenos lo primero que hace al despertar es mirar su celular. ¿Cómo podemos diferenciar el límite entre lo saludable y el uso problemático? Cuando tú estás en uso, tú tienes una condición de placer, de recompensa, pero cuando yo no uso el celular se produce algo similar a la deprivación. O sea, necesito el celular y ahí se gatilla una conducta impulsiva de tener que ir a buscar. Y el hecho de que yo lo obtengo me genera placer de nuevo. Esa es la típica conducta que tiene que ver con una adicción al uso. Dejas de hacer cosas que antes te daban placer por estar en tu celular. Entonces, por ejemplo, de a poco empiezas a abandonar situaciones sociales que sí te generaban placer, y estoy siendo enfática en lo de que sí te generaban placer porque es distinto en el caso de personas que por su personalidad o por cómo está armado su cerebro prefieren el contacto online que el contacto presencial. Desbloqueamos nuestro celular desde 50 a más de 100 veces por día. Y según un estudio de la Universidad de Nottingham Trent en Reino Unido y la Universidad de Keimyung en Corea del Sur, revisar tu celular más de 110 veces al día podría ser una señal del uso problemático. Es como un vicio, de repente te metes a TikTok y no paras. Y es como que ya me doy cuenta, listo. Las series, sobre todo ahora, lleno de plataformas y uno se ve un capítulo, 2 capítulos. La gente adulta, o sea, como yo, por ejemplo, lo uso como para cosas más puntuales. Me gusta el WhatsApp para comunicarme con mis seres y para jugar. Bueno, hoy día veo harto Instagram, harto TikTok, veo mis notas en la U y los correos que me mandan en el trabajo. En el cerebro, sabemos que el uso del celular mantiene nuestro sistema de recompensa en constante activación.
Pero, ¿cuáles son otras de las consecuencias para el organismo? Lo que tenemos aquí es un ciclo de retroalimentación en el que el uso de los medios digitales, especialmente el uso adictivo, puede causar depresión y ansiedad. Y la depresión y la ansiedad pueden aumentar el riesgo de desarrollar adicción a los medios digitales. En los procesos de memoria, cuando yo estoy estudiando, aprendiendo, incluso un libro, viendo una película, el hecho de que tu sistema esté bajo una potencial alerta, que me va a llegar algo como un like, va a mantener que el sistema se mantenga explorando y no poder centrar la atención, y eso va a afectar los procesos de memoria. El uso excesivo del celular te puede afectar la calidad del sueño y la regulación emocional, pero también puede ser que uno esté usando el celular como una forma de regulación emocional. Y en ese caso, a veces puede pasar a ser excesivo porque es como una herramienta como fácil y rápida de poder cambiar una emoción. Sin embargo, el diagnóstico del uso excesivo del celular no solo se determina a partir del tiempo que pasamos ocupándolo. La psiquiatra especialista en adicciones, Anna Lembke, plantea que también son necesarios otros criterios. Nos basamos en lo que llamamos las 4C: uso descontrolado, ansias, uso compulsivo y especialmente uso continuo a pesar de las consecuencias. También observamos la tolerancia, lo que significa que el individuo necesita usar cada vez más para obtener el mismo efecto. Y también tiene dificultades para dejarlo y experimenta síndrome de abstinencia cuando intenta dejarlo. El Congreso despachó a ley la normativa que prohíbe y regula el uso de dispositivos móviles en todos los establecimientos de educación básica y media del país. Ya se ha implementado en países como Francia o Australia y ahora es el momento de Chile. Desde este año el celular ya no será parte de las salas de clase. Una nueva ley restringe su uso para mejorar la convivencia y el rendimiento escolar de los estudiantes y establece excepciones como situaciones de salud, emergencias o catástrofes. Además, la ley dice que los establecimientos educativos deben promover el uso responsable de la tecnología y advertir sobre sus riesgos. Estoy absolutamente de acuerdo. Parte de esto con yo no uso el celular, pero si yo lo tengo en mi bolso viene todo esto, y si me llaman y si siento una alerta tengo que verlo impulsivamente, a veces no me doy cuenta, lo estoy haciendo. Entonces la idea de nuevo es resguardo de tiempo sin conexión, que hay un tiempo que yo necesito para estar concentrado, para prestar atención en clase, incluso para conversar con mis amigos sin celular. Sí, creo que es estupendo que Chile haya prohibido los teléfonos inteligentes para los niños menores de 16 años en las escuelas. Está muy claro que cuando tenemos estos dispositivos similares a máquinas tragamonedas en nuestros bolsillos, nos cuesta aprender y a los profesores les cuesta enseñar. Y no solo se ve comprometido el tiempo de clase, sino también el desarrollo social y emocional que tiene lugar fuera de las aulas. Y la edad en que comenzamos a utilizar el celular es crucial, ya que mientras más temprano, más probabilidades hay de que la persona tenga un uso problemático, en especial si hablamos de individuos que están en desarrollo. Cuando tenemos 5 años, tenemos más neuronas y más conexiones neuronales que las que tendremos en el resto de nuestra vida. Y entre los 5 y los 25 años, básicamente podamos o recortamos las neuronas que no utilizamos y mielinizamos y hacemos más eficientes las neuronas que utilizamos con más frecuencia. De modo que cuando llegamos a los 25 años, nos queda esencialmente el andamiaje neurológico que nos servirá durante el resto de nuestra vida adulta. Sin embargo, seamos honestos, los celulares son útiles. Hoy gran parte de nuestra vida depende de ellos. Los necesitamos en el trabajo para comunicarnos con los apoderados del curso, transferir dinero, pagar las cuentas de la casa o incluso pedir comida. En un mundo donde casi todo está mediado por el celular, dejarlo de lado no es neutro, también tiene consecuencias. El contexto social, el contexto laboral, el mundo te obliga, te exige, porque de verdad que si no estás en el celular, te pierdes de un montón de cosas del mundo social. Es como si fuera como un espacio público, un pseudo espacio público. Entonces si no estás ahí, no estás en ninguna parte. No mires tu celular por unas horas, no va a pasar nada. Y es como, es mentira, si va a pasar algo, porque están todos esperando que yo y que todo el resto de la gente estemos mirando nuestros celulares. Entonces hay algo ahí que nos tenemos que poner de acuerdo y que va más allá de nuestra voluntad. La pregunta entonces no es si existe una dosis correcta del uso del celular, sino cómo hacerlo sin que impacte tanto en nuestra salud mental.
Se trata realmente de desarrollar una etiqueta digital o normas saludables en torno al uso. ¿Cuándo es apropiado estar con el teléfono? ¿Cuánto tiempo es apropiado dedicarle? Y todavía estamos intentando resolver eso. Creo que es esencial tener espacios y momentos sagrados en los que no estemos conectados a Internet, sin mirar ningún dispositivo, sin tocar ningún dispositivo, estar realmente libres de tecnología. También en ello es súper importante entender que no es una fuente de recompensa automática y fácil, que hay otras cosas que lo tienen, y tener también hábitos, la capacidad de desconectarse. Yo creo que la dosis ideal sería una dosis en la que el uso del celular no interfiera en los aspectos como importantes de tu vida que promueven tu salud mental. Ya sea para los espacios educativos o la vida diaria, aprender a poner límites, recuperar las pausas y usar la tecnología de forma consciente pueden marcar la diferencia en qué tan conectados estamos con nuestra realidad. Es interesante cómo venimos hace décadas hablando del rol de la creatividad como si fuera algo así como una piedra filosofal, que como que hay gente que nace creativa, hay gente que no nace creativa, pero también hemos hablado de la creatividad como una especie de refugio de lo humano, como en esta época de las máquinas, de la inteligencia artificial, donde vemos que las máquinas nos igualan o nos superan en ciertas habilidades humanas. Bueno, la creatividad es un refugio, entonces tenemos que refugiarnos en nuestra creatividad. Y también hablamos de la creatividad casi como una especie de gimnasio de la mente que podría aumentar, exacerbar, cuidar eso que nos hace tan particularmente humanos. Es una habilidad que está asociado como a los logros más evolucionados de nuestro ser, ¿no? Y sin embargo todavía nos cuesta tanto integrar a la creatividad como una pieza central en el desarrollo de nuestra educación o ser capaces de incentivarla y de no aniquilarla a lo largo de la vida. Por eso adivinen de qué vamos a hablar. Hablaremos de creatividad, el rol en el bienestar humano, el rol en la educación humana, el rol en el ser humano, junto a Evelyn Cordero, neurocientífica, directora ejecutiva de la Fundación Arrebol. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me di varias vueltas, pero bueno, muy propio de diciembre, uno no está tan enfocado, pero también porque la conversación sobre creatividad es una que tiene muchas verticales. Sí, claro. En parte, a veces creemos que es ahí donde podría abrirse una llave para que, por ejemplo, los procesos educativos fueran más efectivos o funcionales para los niños y niñas. Pero también es un lugar que está muy asociado al goce, es como un placer que no nos permitimos. Si tú pudieras decirnos, ¿cuál es el lugar de la creatividad hoy? Yo creo que hay como un acuerdo global de que la creatividad importa, de que es relevante, está presente en todos los... Yo no sé si hay un documento en educación, en empresas que nos diga que es importante la creatividad. Sin embargo, cuando vamos a mirar más finamente qué ocurre, nos damos cuenta que no necesariamente se permite y no necesariamente se fomenta. Entonces pareciera que está este acuerdo global, sin embargo, en la práctica no estamos siendo coherentes con esta idea de que la creatividad es importante. Es como un buen deseo. Exactamente. Y materializarlo no es sencillo, porque la creatividad es compleja, de hecho es una habilidad de orden superior muy compleja, que depende al menos de dos factores que tienen que darse en igual relación. Uno tiene que ver con la originalidad, y eso como que hay un acuerdo, sabemos que lo creativo es original o es novedoso, pero también lo creativo debe ser pertinente. Y ahí es donde se complejiza la creatividad, porque no se trata de lanzar ideas que deriven en nada, sino que ideas que sean de alguna forma útiles para el contexto, lo que amplía también el concepto de utilidad, no es que sea utilitaria, ¿no? Porque en el arte el contexto de la pertinencia puede estar dado por expresar algo, ¿no? Pero en la innovación, por ejemplo, supone resolver problemas, necesidades, entonces ahí estas dos variables se van conjugando y los contextos nos van diciendo cómo se conjugan. Ah, es interesante lo de la pertinencia, porque por otro lado está esta idea de que como que uno necesitara una especie de dimensión giro sin tornillo en ciertas instituciones que te permitiera el típico fuera de la caja. Sí, claro.
¿Es pensar fuera de la caja pertinente en relación a lo que tú estás planteando, por ejemplo? Sí, claro, dependiendo del contexto. Hay contextos donde uno puede ser más loco creativamente, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la cocina. Hace muy poco apareció un plato que a mí me parece muy raro, ¿no? En Japón, donde venden unas piedras y esas piedras están aderezadas y la gente come eso chupeteando las piedras. Entonces, pero esto cabe en el concepto de comida, las piedras son nutritivas. Te podría hacer preguntas como para cuestionar el contexto y sin embargo funciona. La gente hace filas por probar estas especias. Entonces tú dices, bueno, ¿es creativo? Por supuesto que es creativo. Es original, sumamente original y es pertinente para un contexto que tiene que ver con los sentidos, con la experiencia y que por lo tanto es más subjetivo. Ya, ahora vamos al mundo de la educación. ¿Cómo la creatividad en el contexto de la educación puede ser pertinente? O sea, tiene toda la cabida, digamos, porque la creatividad depende también de ciertas habilidades que la subyacen. Entre ellas el conocimiento, y la escuela es el espacio donde nosotros vamos a aprender. O sea, que como que el insumo está en los colegios precisamente. El material de la creatividad está ahí. Totalmente. Tú no puedes ser creativo sobre algo, o debería, sobre algo que no conoces. Entonces ya partimos bien. O sea, el conocimiento, de eso depende ser creativo y en la escuela está. Depende también de habilidades del pensamiento, como funciones ejecutivas que son claves para la creatividad. Por ejemplo, la flexibilidad cognitiva o el control inhibitorio, que tienen que ver con que cuando a ti te desafían creativamente, por un lado, el control inhibitorio te permite poner freno a las ideas más comunes y la flexibilidad cognitiva te permite buscar entre las posibilidades tal vez más lejanas, ¿no? Y está también la motivación. Esos son como los tres elementos propios de la creatividad. Ay, paremos un poco en cada uno. Es que muy entretenido. El control inhibitorio, ¿qué es? Es una función ejecutiva. Las funciones ejecutivas son dominios cognitivos que nos permiten, que se orientan a tareas, nos permiten cumplir objetivos. Pero el control inhibitorio te permite hacer foco en el fondo, ¿es ese su rol? Sí, en la atención, por ejemplo, la atención funciona con el switch control inhibitorio. Yo atiendo algo y desatiendo lo demás. Eso que desatiendo depende del control inhibitorio. ¿Y en la creatividad de qué manera En la opera? Creatividad impide que te vayas a lo común, porque cuando tú estás desafiado a ser creativo, lo que se te desafía es un tipo de pensamiento, claro, que es el pensamiento divergente. Y te hace seleccionar lo divergente. Y en esa selección de lo divergente tú tienes múltiples posibilidades. ¿Qué hace el control inhibitorio? Te permite dejar fuera lo que es lo obvio y que es más convergente en el fondo y te permite, y la flexibilidad cognitiva te ayuda a explorar. La siguiente es la flexibilidad. A mí me parece, por supuesto no tengo ninguna prueba y tengo dudas en este caso respecto de un juicio que tengo, que es que estamos cada vez menos flexibles a pesar de que cada vez necesitamos más flexibilidad. ¿Es eso científicamente cierto? No tengo antecedentes de que haya algún estudio que diga eso, ¿no? Pero efectivamente hay personas que son más flexibles que otras. Hay ciertas profesiones, por ejemplo, que favorecen el desarrollo de la flexibilidad cognitiva. Las funciones ejecutivas son entrenables, entonces uno podría favorecer la flexibilidad cognitiva si, por ejemplo, permitiera la creatividad en la escuela. Es que tal vez el juicio viene, no importa que lleguemos a una respuesta en este sentido, pero sí es evidente que por lo menos el entorno se ha vuelto más incierto y más inatrapable y tal vez por eso se nota más la falta de flexibilidad. Lo planteo porque es difícil aprender a cambiar, es difícil aprender a ser flexible. Sí. No sé si el colegio en el que tú y yo fuimos entrenadas nos entrenaba la flexibilidad, diría que más bien nos entrenaba la otra cosa, ¿no? Exacto. Y por lo tanto es súper desafiante en un momento tan cambiante como el que estamos viviendo, decir ya ahora como pónganse flexibles, ¿no? Sí. O sea, y por lo tanto es más necesario, ¿no? Porque efectivamente vivimos en tiempos de más incertidumbre. La irrupción de la tecnología, la pandemia, de hecho, que fue hace poco, nos obliga a evaluar, ¿cierto? Monitorear lo que está pasando y poder cambiar de estrategia si es necesario. Las personas más inflexibles lo pasan mal, además, porque cuando no tienes nuevas estrategias para cuando el escenario se pone adverso, es decir, empiezas a fracasar, ¿no? en tu estrategia. Y eso, por supuesto, que puede ser incluso angustiante. Así que yo creo que sí es necesario entrenar la flexibilidad cognitiva, pero más que entrenarla, como hacer ejercicios de flexibilidad cognitiva, es como proveer espacios, claro, lidiar con ella, permitirla, y para eso necesitamos aulas más
Versátiles. Sí, menos rígida. Esta idea de estar los niños y las niñas mirándose a las nucas, que está obsoleta hace tanto tiempo, sigue muy vigente en los espacios escolares. Hay metodologías que responden muy bien a este entrenamiento de la creatividad, como los proyectos, por ejemplo. Sí, aprender por proyectos. Es algo de lo que hablamos mucho, pero parece como que el aula todavía no tuviera lo que se necesita para poder implementarlo. Yo diría que los elementos están, pareciera que a veces estamos como enredados en otros propósitos que no tienen que ver con el gran propósito de la educación. La educación es un derecho, ¿cierto? Un derecho fundamental, habilitante además, porque te permite ejercer de mejor forma otros derechos. Y cuando nos centramos en la educación en rendir, por ejemplo, en una prueba X, empezamos a achicar las posibilidades hacia lo que aparece en una prueba específica. Y funcionalizar el rol de la educación. Exactamente. Y cuando pensamos en por qué estamos educando, para qué, cuál es el rol de la escuela, cuál es el rol de los profesores y las profesoras, inevitablemente vamos a dar estos debates, vamos a ponernos en estos temas y vamos a poder buscar esas respuestas que evidentemente van a tener apertura hacia la creatividad, pero si no tenemos esas discusiones va a ser difícil que el escenario cambie. ¿Qué rol juega la motivación? Mencionaste como tercer elemento la motivación. Es súper importante porque dar con esta combinatoria de originalidad y pertinencia es difícil. O sea, en general no pasa todo el tiempo. De hecho, nosotros cuando vemos una idea creativa lo notamos, hasta se puede convertir en noticia, ¿no? Algo creativo es algo evidente. Entonces, dar con esas respuestas creativas no es simple. Entonces y por lo mismo es muy difícil sentirse motivado porque más bien te puede hacer sentir amenazado. Más bien te frustras, ¿no? Y si tú tienes, hay una autora que se llama Carol Dweck que dijo que era importante trabajar la mentalidad de crecimiento, esta idea de centrarse en el proceso y no solo en el resultado. Cuando uno enfrenta tareas creativas debe tener un poco en cuenta eso, que el proceso siempre va a ser valioso, siempre te va a dejar cosas, ¿no? Independiente que el resultado no sea el mejor de todos. Y también incentivarte a hacer cosas que sabemos por la evidencia, por ejemplo, que te ayudan a ser más creativo. Por ejemplo. Te ayuda a ser más creativo juntarte con gente de áreas distintas a las tuyas, estar con otros que piensan distinto y que tienen ideas distintas, que pueden en la conversación nutrir tus propias ideas. Y también se sabe últimamente, también por estudios que tenemos recientes, que somos más y mejores en la creatividad cuando lo hacemos en conjunto, más que individualmente. Entonces yo ahí vuelvo a la escuela nuevamente, digo, la escuela tiene todos los elementos para poder desarrollar la creatividad. O sea, hay distintos niveles y cursos, está la posibilidad tal vez de, en los SLEP o en otras instituciones de compartir con otros colegios, ¿no? Está la posibilidad de hablar de diferentes temas en distintas áreas y está la posibilidad de trabajar con otros, sin duda. Evelina, hay algo que me da mucha vuelta porque si tú miras, por ejemplo, modelos como el de la educación Montessori, donde se mezclan niveles de niños de distintas, o sea, los niños Montessori comparten una banda de edades, exacto, ¿no? Sí. Y se organiza de una forma muy natural entre ellos sus desarrollos que no necesariamente están marcados por la edad, de hecho. Sí. ¿Es funcional para este sistema, para tratar de tener modelos más creativos, más flexibles y motivados, el hecho de que sigamos separando a los niños por edades, por ejemplo? O sea, ¿qué cosas ya como que deberíamos empezar a modernizar? Súper patúo, ¿no? Pero sí. Mira, estamos en una entrevista. Sí, sí, yo diría que hay modelos como ese, como la Escuela Waldorf, que tienen buenos resultados, sin embargo, no tenemos mucha experiencia como para sacar mejor data, ¿no? de esas iniciativas en entornos masivos. Sí. Entonces, y se dan en un entorno que tiene que ver también con cierto estrato socioeconómico y por lo tanto pudiera haber ciertas cosas que funcionan ahí y que tiene que ver con capital cultural y otras cosas que eventualmente... Hay varias capas de sesgos que podrían estar mediando los resultados. Exactamente. Sin embargo, la escuela debiera de todas maneras favorecer instancias un poco novedosas respecto a lo que pasa en la sala de clase. Sabemos incluso que la infraestructura favorece o no el aprendizaje. Sabemos que, por ejemplo, si la escuela tiene más áreas verdes, eso va a favorecer el aprendizaje. Es que para los niños eso ocurre solo en deporte, básicamente, o en los talleres, pero no les pasa en la vida cotidiana. Ahora, la cosa de mezclar para la diferencia, ¿cuán metida está en el sistema escolar? Porque da la impresión, y por lo menos la experiencia que por lo menos tuve yo en el colegio, es que uno más bien termina juntándose con su algoritmo dentro del curso, y ese es como tu grupo de refugio, y con ellos haces los trabajos y todo lo demás. Entonces,
¿Cuánto está mirando el empuje de la diversidad dentro de los colegios, la educación? Se está abordando. Hay programas que favorecen, por ejemplo, de la convivencia escolar, que son programas que favorecen que estas cosas ocurran y que propician, digamos, que profesores y profesoras, ¿cierto?, hagan que los estudiantes trabajen con otros que no son necesariamente ese nicho, porque eso son habilidades que tú desarrollas finalmente para la vida. Entonces hay harta iniciativa que va por ese lado. Está también la inclusión en el aula, que si bien sabemos que ha sido difícil esto de... ha habido ciertos tropiezos que tienen que ver, a mi juicio, con que no necesariamente se han puesto los recursos necesarios para que se acoja realmente la inclusión. Es sin duda una buena noticia tener aulas inclusivas y diversas, y eso es una oportunidad. Ahora, ¿cómo trabajamos esa oportunidad para efectivamente desarrollar instancias o espacios que sean efectivamente diversos, donde todos aprendamos a convivir con todo? Ese es el desafío que tenemos en la actualidad. Claro, es que igual hay un tema como con el departamento de prensa de la inclusión, ¿no? Que Sí. la inclusión dentro de los colegios se vive como una carga para el sistema, Sí. económica, de recursos, de habilidades. Significa capacitarte con algo nuevo. Exacto. Para muchos profesores, profesoras o educadores en general. Y para los padres de los niños que no son incluidos, es como casi un acto de caridad. O de buena crianza. Cuando, si tú lo miras desde donde tú lo estás planteando, Sí. es un enriquecimiento de mi entorno. Totalmente. Para todos, es una ganancia para Totalmente, todos, ¿no? sí. O sea, nunca vamos a lograr una sociedad inclusiva si la escuela, el espacio donde nos formamos, no es realmente inclusivo. Y el problema es que a veces se ha transformado en un eslogan, ¿no? Es que aparecen leyes o normativas que dicen que la escuela debe ser algo, ¿no? Pero no están ni los recursos, ni la formación docente, ni la capacitación. Si tú miras las mallas curriculares hoy en día de los profesores generalistas, por ejemplo, no tienen en sus mallas actuales, a pesar de que hay una ley, etcétera, algún ramo que les permita aprender, por ejemplo, autismo, déficit atencional, es decir, esas cosas están todavía alejadas de las mallas curriculares de las personas que estudian pedagogía. Entonces tenemos ahí algunas incoherencias, digamos, entre lo que esperamos o lo que la normativa nos señala y lo que termina pasando en la escuela. Y cuando se presenta de esa manera, efectivamente se torna una mochila para el profesor o profesora que tiene que atender a 45 niños diversos y que no cuenta ni con la infraestructura, ni con las herramientas, ni con la formación, ni con otros profesionales de apoyo que le ayuden en esta tarea. Entonces se empieza a generar un rechazo hacia la inclusión que es muy nocivo y muy triste por lo demás. Avancemos hacia el lugar donde la creatividad, por supuesto, no tiene solo que ver ni con el rendimiento ni con la resolución de problemas en la vida, sino que también tiene que ver como con una expresión de lo que nos hace humanos de forma más superior, ¿no? Sí, claro. Y tiene que ver con el disfrute de la vida, tiene que ver con los niveles de bienestar. ¿De qué manera desde la neurociencia podemos conectar este ámbito del aprendizaje de la creatividad con la felicidad humana? Mira, la neurociencia la estudia hace poquito tiempo, llevamos como 20 años aprendiendo cómo funciona el cerebro cuando es creativo. Y primero sabemos que cuando estás desafiado a una tarea creativa, tu cerebro funciona distinto de cuando estás desafiado a una tarea más convergente, por ejemplo, que hay ciertos switch que activan áreas, desactivan otras áreas y hacen que el cerebro sea bien eficiente para resolver esas tareas. Ya eso es una buena noticia porque significa que mientras más espacios abrimos hacia la creatividad, más posibilidades también de que tu cerebro aprenda, ¿no?, tempranamente cómo ser más o menos creativo. Y también tiene que ver con la belleza, con estas habilidades propiamente humanas que hoy en día compiten, por ejemplo, con la tecnología. A mí me parece súper interesante cuando tenemos esta discusión de si la inteligencia artificial es creativa o no es creativa. Entonces, a mí me parece que la creatividad todavía sigue siendo un valor profundamente humano y que no tenemos máquinas hasta el momento que puedan ser creativas, porque la inteligencia artificial lo que hace es que copia, ¿no? Y la creatividad tiene un componente muy claro que es lo novedoso, lo original. Pero todavía tenemos esa ventaja que creo que por eso es importante cultivarla y conservarla. Y por otro lado, la creatividad es muy desafiante en términos cognitivos. Por eso también me parece que la inteligencia artificial no ayuda. Es una herramienta sumamente condescendiente. Todo el tiempo te dice que todo lo que le dices es fantástico, qué buena idea. No, y además hoy día los estudios comparados entre estudiantes doctorados que usan herramientas de inteligencia artificial versus los que no, demuestran que incluso tiendes a perder ciertas habilidades, lo cual es súper preocupante. Es súper preocupante, exactamente. Entonces, sigue siendo todavía un área de desafío interesante para nosotros seres humanos, ¿no?, en todos los ámbitos en que nos desempeñamos. Y por otro lado, me parece importante también señalar que no está supeditada al arte. Tendemos a expresar la creatividad a través del arte y por supuesto que está ahí también, ¿no? Pero está en todos los ámbitos del desarrollo y del quehacer humano. De hecho, hace poquito salieron el índice global de innovación,
que aparece año tras año, y en el año ahora 2025 nosotros en Chile somos el primer lugar en innovación en Latinoamérica. Es sin duda una muy buena noticia. Y eso significa que también hay como un ecosistema, ¿no? Hay un Estado que está presente, hay generación de patentes, hay impulso a la creatividad, que a la vez es el impulso a la innovación. O sea, tenemos buenas noticias, un camino que hemos estado recorriendo. Hay que ir profundizando, por supuesto, hay cosas todavía por hacer, pero me parece que estamos avanzando en la línea correcta en este desafío común de ser una sociedad y por lo tanto una humanidad más creativa. Y desde una cuestión puramente personal, ¿para qué nos sirve recetarnos creatividad? Es que no me imagino la vida sin crear, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que te saca, una de las cosas que favorece la creatividad y que esto puede servir también para entenderla bien, son los espacios de ocio. El parar, ¿no? Hay una red que nos ayuda neuronal a hacer, por defecto. La red, exactamente, la Somos red tan por nerd defecto. que tenemos una cápsula de la red neuronal por defecto en Sanamente. Y esa nunca está, se opera en la red por defecto, no estás en el control ejecutivo, estás en red por defecto o estás en control ejecutivo. Y muchas de las ideas que pueden aparecer, estas ideas que te dan esas respuestas que estás buscando tal vez cuando estás en control ejecutivo, podrían precisamente aparecer en la red por defecto, y eso significa darnos espacio, detenernos en este mundo de hacer, rendir, y que todo tiene que ver como con metas y logros, ¿no? Parar un momento, darse un espacio, permitirse el ocio, dejar las pantallas un poquito de lado, podría ser una buena forma de, además de conocerse uno mismo mejor, de lograr este desafío de ser creativo. ¿Existe algún tipo de estudio o indicador que relacione que cuando uno explora su creatividad se siente mejor o más feliz? Hay estudios que muestran eso, que las personas que... hay estudios que muestran, por ejemplo, el pic de la creatividad, que es difícil de alcanzar, que las personas logran ser más creativas como cuando llevan 10 años siendo expertos en algo. Y eso se ha visto, por ejemplo, con los premios Nobel, que depende de lo que estudian, ¿no? Si que es teórico o es práctico, eso varía un poco, pero que necesitas una cantidad como de años de expertise para llegar a tu pic de creatividad. Y también hay estudios que muestran que el dedicarte o el permitirte espacios de creatividad tiene que ver con el bienestar. Así que sí, hay buenas noticias al respecto. Oye, qué increíble, porque uno siempre asocia lo creativo, lo disruptivo a lo joven. Sí, tienes razón. Mira, no lo había pensado, pero sí, uno puede ser creativo durante toda la vida, la gracia del cerebro plástico. De hecho, en esos estudios de los premios Nobel, hay unos que alcanzan el pic de creatividad que tienen que ver con los estudios más teóricos a los 50 años. Y en cambio los que están en estudios más experimentales lo alcanzan entre los 20 y los 30. Mira, yo estoy justo en esa edad en que encuentro que qué buena noticia la que me estás vamos planteando. Vamos a llegar al pic. Para allá vamos. Sí. Oye, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Chiquillos, tenemos futuro. Podemos ser nuestro pic de creativo en un ratito. O podemos estar a la vuelta de la esquina. Es bonito pensar en la madurez como una opción para expresar tus mayores habilidades. Hay otros estudios que hablan sobre las capacidades, el rendimiento y etcétera, pero qué lindo que también la creatividad pueda ser algo que uno desarrolle en su pic justamente cuando ya entiende algo más de la vida, ha tenido un camino recorrido, es como una especie de clímax, ¿no? Como un nirvanita que uno podría tener camino a la adultez mayor. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más de Sanamente. Cuando damos el paso para comenzar una terapia psicológica, muchas veces nos topamos con distintos enfoques que tiene cada especialista. Una de ellas es la psicoterapia positiva. ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se trata? Mónica López, directora del Instituto de Bienestar y psicóloga especialista en esta rama, nos explica en la siguiente cápsula experta. La psicología positiva busca el florecimiento humano, el florecimiento de las personas, de las organizaciones y las distintas comunidades. Desde ahí, lo más importante es que las personas puedan llegar a alcanzar un estado de bienestar. Tiene un marco que se ha determinado ya de cierta cantidad de sesiones y ciertas guías y referencias, pero siempre se personaliza según cada persona y sus necesidades.
La psicología positiva no solamente busca esa recuperación y acompañar en esos dolores, traumas o dificultades, sino que también busca que la persona pueda desde ahí crecer y aprender habilidades que le ayuden a tener una mejor vida en general, para sí mismo y también para los otros. La psicoterapia positiva es muy importante distinguirla y sacarle el mito, que es muy distinto a la positividad tóxica. No se trata de vamos a lograr que tú estés siempre bien, no importan los problemas, piensa positivo, no. Sino que podemos quedarnos y acompañar los duelos, los dolores, los trastornos. Trabajamos en el entrenamiento de un optimismo realista. Y cuando hablamos de realismo es como entender que no siempre todo va a estar bien, pero que es importante sentir esa confianza en la vida y en nosotros mismos de que efectivamente, si las cosas salen bien, celebremos. Y si no, vamos a aprender, vamos a pedir ayuda. Es esa confianza en que puedo salir adelante, pase lo que pase. Eso es optimismo realista. Primero se trata de ver cómo estoy yo de base, ¿ya? De mi salud, cómo me preocupo por mí, mi autocuidado. Y desde ahí, en el fondo, empezamos a trabajar la gratitud, ¿ya? Empezamos a entender un poco qué es lo que sí tengo como recurso, porque podemos saber qué es lo que no, qué es lo que nos falta, pero también con esta patita de la gratitud nos ayuda como un pilar, como un recurso positivo para sostenernos cuando las cosas están muy difíciles, ¿ya? Si yo muchas veces centro de inmediato en todo lo difícil y en todas las dificultades, sin generar activar estos factores protectores, la persona puede verse en un terremoto emocional que la desarma. Por eso muchas personas cuando se enfrentan a una terapia y sienten mucho dolor, a veces se retiran. Es una terapia muy activa con muchas tareas e iniciativas donde se les da cuestionarios, cartas, muchas interacciones con otros. La persona va aprendiendo a ser más feliz. Y eso hace que después de terminada la terapia, la persona cuando sienta que no está muy bien o que se está alejando de su bienestar, ya sabe cuáles son esas herramientas para poder recuperarlo. Llega el momento de los puntos de encuentro donde buscamos conocer iniciativas, instituciones, campañas que nos ayuden a justamente encontrarnos o conocer una forma de relacionarnos mejor. Y vamos a partir con este proyecto que busca acompañar a los niños y niñas en el desarrollo de su propio proyecto de vida, de esas personas que viven en residencias del Servicio de Protección. Y ese es el foco de la Fundación Sembrar Futuro. Ellos promueven el bienestar socioemocional de esta población y los ayudan a impulsar y alcanzar sus metas, porque no es nada de fácil. Imagínense que a través de un modelo de acompañamiento psicoeducativo, permiten que todo el tránsito de vida de estos niños y niñas sea un poco más fácil. Ahora están iniciando su campaña para reclutar tutores voluntarios que puedan justamente acompañar y apoyar el desarrollo de habilidades socioemocionales. El rol del tutor es generar un vínculo positivo y significativo a través de estar junto a un niño o una niña durante sesiones, promoviendo la confianza, conteniéndolo, generando espacios de aprendizaje. Por eso el perfil del voluntariado está dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años que estén comprometidos con la niñez y la adolescencia, con la disponibilidad para participar en talleres durante los fines de semana en jornadas de mañana o de tarde. Además, para poder ayudar de otra forma, pueden hacer una donación única o ser socios de la Fundación con un mínimo de 1.000 pesos mensuales. Si quieren conocer más sobre este trabajo, pueden revisar el sitio www.sembrarfuturo.cl. Es muy importante que comprendamos, por un lado, el impacto que tiene el acompañamiento de un niño o una niña en estos hogares de parte de alguien que podría ser él, pero un poquito más grande, por eso son jóvenes, ¿no? Escuchemos un poco de qué se trata en la voz de Darío Ovalle, director ejecutivo de Sembrar Futuro. Nosotros queremos acompañarlo en el desarrollo de su proyecto de vida y lo hacemos por medio del desarrollo de tutorías y talleres personalizados en el que desarrollamos 3 dimensiones principales. En primer lugar, fortalecemos el autoestima y también la identidad de los niños. En segundo, buscamos que ellos puedan vincularse con un otro, puedan confiar en esa persona que está a su lado y puedan finalmente desarrollar una red de apoyo que fortalezca su desarrollo. Y finalmente, trabajamos con ellos para que puedan gestionar sus problemas, para que puedan asumir desafíos que van a ser claves para su proyecto de vida.
Hola, somos Casa Familia y acá les enviamos un mensaje. Gracias por la frutita porque nos ayuda a la salud. Gracias por la fruta y verdura. Eso que acabamos de ver es un video de Casa Familia. Ellos acogen a niños y niñas, pacientes oncológicos y no oncológicos para poder entregarles cuidados paliativos junto a sus familias y acompañarlos durante todo el proceso de enfermedad. Hoy queremos reconocer a sus voluntarios y contarles de qué manera ustedes también podrían participar. La primera forma es de voluntariado, es entregar acompañamiento y apoyo emocional y práctico a los niños y a sus familias en el Hospital Calvo Maquena y en la Casa de Acogida, como también en el Hóspice Casa de Luz. Todos los participantes tienen que pasar por un proceso de selección, hacer un curso de acompañamiento en cuidados paliativos, muerte y duelo y una inducción. Otra forma de ser voluntario está dirigido a profesionales, en este caso, quienes donan horas de su trabajo para ir en ayuda o satisfacer las necesidades que se vayan detectando en niños o cuidadores. Generalmente quienes más son solicitados son médicos, kinesiólogos, enfermeras, terapeutas ocupacionales y psicólogos. Otra forma de ayudar es participar como empresa, como colegio, como universidad en las actividades de entretención o en las celebraciones de Casa Familia. Además, pueden apoyar de manera muy concreta, como por ejemplo trasladando durante los fines de semana y feriados a los cuidadores entre el Hospital Calvo Maquena y la Casa de Acogida o llevando almuerzos a los cuidadores de los niños hospitalizados. Si quieren más información, pueden contactar a través del sitio www.casafamilia.cl. Pero como ven, hay muchas formas de ayudar. Y nos vamos en una pausa, pero siempre de la mano de ustedes que nos enseñan tanto todo el tiempo. Hola, ¿qué tal? Por acá, Mario Guerrero. ¿Qué fue lo que pasó contigo? Cuéntame si eres la misma o no. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Yo lo que recomiendo siempre, que me ha funcionado a mí, es dejar el celular y salir a caminar. Pero caminar bastante, 1 hora solo, pensar. Si estáis cerca de una playa o de arbolito, sentarte un rato, estar contigo mismo. Yo creo que eso ayuda mucho a tranquilizarte. A medida que nacemos y crecemos, algo que vamos entendiendo de nosotros mismos es hasta dónde llega la expresión de nosotros mismos, qué somos capaces de hacer. Eso, por supuesto, no es estático, es móvil, va cambiando en la vida, ¿no? Los límites en las relaciones no son siempre fáciles de establecer, pero es bueno comprenderlos y evitarnos todos los malos ratos que significa no hacer el trabajo de comprender los límites. Conozcamos más sobre eso en la siguiente animación. Estás con una amistad disfrutando un juego de mesa nuevo y aunque ella insiste en empezar rápido, tú prefieres leer las instrucciones. Y es que, ¿cómo podrían entender el juego sin establecer algunas reglas y límites? Con las relaciones ocurre algo similar. Según la terapeuta estadounidense Nedra Glover, poner límites puede ayudarnos a fomentar conexiones más fuertes. Tal como en un juego cada participante debe conocer su turno, en la vida real cada persona tiene que aprender cómo navegar entre sus propias necesidades y las del resto, para así encontrar el equilibrio. Distintos estudios afirman que quienes establecen límites en sus relaciones tienen menos tendencia a desarrollar burnout y a estresarse, además de fomentar vínculos más auténticos y seguros. Aunque a veces queramos vencer al oponente o avanzar más rápido en el tablero, tanto en los juegos como en las relaciones, no se trata de dar ultimátums, controlar al resto o aislarse, sino de identificar cuándo y cuánto ceder en cada movimiento. Sabemos que la idea de poner límites para algunas personas puede sentirse como un gran desafío, pero simplemente decir cómo te sientes y qué esperas de una situación puede ayudar a que todos entendamos cómo jugar con las mismas reglas.
내과에서 오는 쌤이라며. 내과 3년 차요. 오리엔테이션 온다 생각하고 다은 쌤이 한번 맡아봐. 네, 알겠습니다. Se dice que la luz solar es un gran aliado para nuestra salud mental. Recibir sus rayos nos ayuda en el camino de mejorar nuestro estado de ánimo. Ese detalle es el que rescata la serie coreana que les queremos recomendar, Una dosis diaria de sol. Una joven y amable enfermera llamada Da-eun es trasladada a la unidad psiquiátrica del hospital donde trabaja. En el lugar comienza a conocer los distintos trastornos mentales que tiene cada uno de sus pacientes, pero sobre todo empieza a entender de ellos sus historias, sus miedos, su contexto y todo lo que los llevó a donde están. En el camino no solo ayudan el tratamiento farmacológico que requieren para su enfermedad, sino que también en su forma de relacionarse con el mundo. Pero también ella vive situaciones personales que la hacen encontrarse con un personal proceso psicológico difícil, un proceso fuerte emocionalmente. Una dosis diaria de sol es una serie que no solo nos ayuda a comprender lo complejo que es vivir con un diagnóstico mental, sino también a reconocer los estigmas, sacarlos de nuestra vida cotidiana y entender lo que está detrás. Tiene 12 capítulos y está disponible en Netflix. 옥상에 드래곤 보셨어요? En todos los ámbitos de la vida, comprender algo nos permite hacernos de eso y salir de la tontera de la ignorancia. La ignorancia es la fuente de buena parte de nuestros prejuicios, de buena parte de nuestra incapacidad para resolver los problemas entre nosotros, y es por eso que queremos invitarlos siempre a mover esa barrera y a dudar un poco de ustedes mismos para poder abrirse a nuevos conocimientos, a nuevas formas de ver el mundo. También creemos que es muy importante recomendarles todos esos espacios que ya existen en el país para poder gestionar situaciones complejas. Por eso hoy queremos recomendarles el canal de ayuda de Fono Orientación y Ayuda contra la Violencia en contra de las mujeres, el que entrega apoyo que permite orientarnos sobre a dónde acudir, dónde se puede denunciar en el caso de un maltrato físico o psicológico. El teléfono es el 1455, está disponible en WhatsApp, el más 569-9700-7000. Esto no es solo para ustedes si es que ustedes son la víctima, es también para quien ustedes crean que puede ser víctima. Porque si hay un círculo difícil de cortar es el de la violencia. Las mujeres somos habituales destinatarias de la violencia y por eso es tan importante que estemos con los ojos abiertos para poder proteger a una persona que pueda estar viviendo una situación así. Y esta invitación, por supuesto, es transversal. En el caso de que vean violencia contra niños, contra adultos, contra hombres, contra mujeres, es importante que logremos ser todos una red que permita detener la violencia, porque la violencia nos daña a todos. Nos vamos de este capítulo de Sanamente, pero siempre nos mantenemos conectados con ustedes a través de nuestras redes, a través de nuestro canal y nuestras listas de reproducción de todos los capítulos. Y por supuesto nos encontramos en un próximo capítulo. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.